Estimados, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este nuevo webinar que hemos organizado para ustedes, titulado El boom de la deuda privada en un escenario de bajas tasas. Como siempre, les solicitamos que al término de este puedan responder a una breve encuesta para conocer sus opiniones y temas que les gustaría fueran abordados en los webinars que vienen. Dejo con ustedes a Rodrigo Bustamante, socio y gerente general de Sartor Wealth Management. Rodrigo. Hola a todos, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Veo gente nueva, así que les doy la bienvenida a este ciclo de webinars de Sartor Finance Group. Ya me presentaron, soy Rodrigo Bustamante, socio y gerente general de Sartor Wealth Management. En esta oportunidad quiero partir haciéndoles una pregunta que seguro muchos se han hecho. Con un escenario de tasas de interés en el nivel que se encuentran y una volatilidad alta en la bolsa, ¿en qué se puede invertir sin aumentar este riesgo y tampoco sacrificando la rentabilidad? Bueno, la invitación que les extendemos hoy día es a responder ese interrogante y explicar de paso el impulso que ha experimentado en los últimos meses la inversión de deuda privada y las opciones a las cuales pueden acceder como clientes de Sartor Wealth Management. En el webinar de hoy contaremos con la participación de Joaquín Aguirre, economista jefe de Sartor Finance Group, que nos explicará el contexto en el cual se desenvuelven actualmente los activos alternativos. Y luego será Alfredo Hars, director de inversiones de Sartor AGF, que nos entregará un análisis más en detalle de la deuda privada y los fondos administrados por Sartor. Dejo con ustedes a Joaquín Aguirre. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muy buenas tardes. Lo que nos convoca es la deuda privada, la que pertenece a esta clase tan famosa que son los activos alternativos, que se han hecho bastante recurrentes en las conversaciones con inversionistas, portafolios, etcétera, a lo largo de la última década, lo que responde principalmente a los bajos rendimientos que están entregando los activos tradicionales. Los activos alternativos no son algo nuevo. Uno ha podido invertir en terrenos, en propiedades, en obras de arte, realizar préstamos privados desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, esta coyuntura de bajos rendimientos es la que hace que los activos alternativos se hayan masificado y mutualizado de una manera bastante importante. En ese contexto, lo que les quería mencionar un poco, vamos a ir bajando la deuda privada, pero en el tema de los activos alternativos, la lógica va de la línea de que aparentemente estamos viviendo en un mundo de bajas tasas, de bajos rendimientos, y es un poco lo que se ha denunciado ya hace años atrás, como en estas portadas de The Economist, que se preguntaban hace 6 años atrás si los precios de los activos están muy elevados. Y lo que hemos visto es que los precios de los activos han seguido subiendo, las plazas bursátiles han presentado un rendimiento excepcional, la deuda para qué decir, etcétera. Sin embargo, como contrapartida de esta situación, los activos se aprecian y llegan a niveles de precios que nosotros creemos que hay que tomar con cautela, sobre todo los activos tradicionales. No es que veamos rendimientos negativos a futuro, sino que visualizamos rendimientos que van a ser menores a lo que hemos visto en el pasado por varias coyunturas. Uno, el nivel de precios, que es relativamente elevado. Lo segundo, principalmente, es que estamos a puertas de un fuerte nivel de estímulos fiscales por parte de las principales economías del mundo, lo que debería impulsar el alza de tasas y de esa manera contrarrestar un poco el rendimiento que podríamos ver, por ejemplo, en la renta fija. Entonces, creemos que los activos tradicionales tienen que tener una proporción importante de los portafolios, pero no podemos dejar otras alternativas que nos puedan dar un poco más de rendimiento ajustado por riesgo. Y en ese contexto ustedes pueden observar acá, en el gráfico de la derecha, la deuda de distintos países. La barra representa el rango de los últimos 12 años de los rendimientos que han tenido estos instrumentos y el rombo blanco representa el rendimiento actual. Vemos, por ejemplo, que en algunas zonas desarrolladas estos rendimientos están muy cerca de su mínimo histórico. En otras regiones, en comparación a los últimos 12 años, se encuentran relativamente bajos. Lo mismo pasa de cara al futuro con las acciones. En el futuro uno debería ver un rendimiento medido por el earnings yield, relativamente bajo, y por lo tanto nosotros consideramos que debería haber alguna incorporación de algún instrumento que nos solucione un poco el problema, que son los bajos rendimientos. En ese contexto uno tiene que preguntarse cuál es el criterio para incorporar un activo y mejorar el rendimiento ajustado por riesgo de un portafolio. ¿Qué es lo que queremos hacer eventualmente? Nosotros queremos aumentar el rendimiento, ¿no es cierto? Pero
La forma tradicional de aumentarla ha sido aumentando el riesgo, así de simple. Nosotros podemos ver en este mapa rendimiento-riesgo que una forma de aumentar el rendimiento es aumentar el riesgo. Y eso es una tentación que uno ha visto bastante. Uno empieza a olvidarse un poco de los riesgos de tasa, de los bonos, de los riesgos de crédito, y empieza principalmente, casi imperceptiblemente, a aumentar el riesgo para conseguir rendimientos más razonables. Pero acá no hay ninguna gracia, es decir, aquí lo que estoy haciendo dentro de mi misma frontera de rendimiento-riesgo, estoy moviéndome a lo largo de esa frontera, aumentando el rendimiento pero a costa de un mayor riesgo. Por ejemplo, disminuir la exposición en bonos para aumentar en acciones emergentes. Eso sería una movida para aumentar el rendimiento, pero acuérdense, estamos asumiendo mayor riesgo. La gracia de incorporar alternativo o de incorporar algún instrumento es aumentar el rendimiento ajustado por riesgo del portafolio. La idea acá es desplazar la frontera, es poder ofrecer mayores rendimientos para cada nivel de riesgo, para cada nivel de volatilidad. Y esa es la lógica que hay detrás en la incorporación de activos alternativos para portafolios tradicionales. Y principalmente esta propiedad viene de 3 factores que les menciono a continuación. Nosotros lo que queremos acá es agregar un instrumento a un portafolio tradicional. La lógica que hay detrás es, cuando incorporemos un instrumento, que éste tenga un retorno por unidad de riesgo mayor que el portafolio que estamos incorporando. Es como si tuviéramos una tina y queremos calentar el agua, la idea es echarle agua más caliente a esa tina para que la temperatura suba. Esa es la lógica que hay detrás en este sentido. La idea es incorporar en un portafolio, principalmente de activos tradicionales, instrumentos que entreguen una mayor relación retorno por unidad de riesgo. Pero también hay otro factor acá bien importante y bien relevante, que es un coeficiente que se llama Rho, en una letra griega que describe la correlación. ¿Okay? Esta ecuación, que es bastante fundamental en términos de incorporación de portafolios, lo que señala principalmente es que también depende de esta correlación con los activos tradicionales. ¿Y qué es la correlación? La correlación es el grado de similitud que tienen los movimientos de 2 variables, en este caso, por ejemplo, de los tradicionales con los alternativos. ¿Okay? Si la correlación es alta, este indicador va desde -1 hasta +1. Si la correlación es 1, significa que estos activos o estas variables se mueven de manera bastante similar y por lo tanto incorporarlo en los portafolios no genera ninguna reducción sustancial en el riesgo. En caso contrario, si fuera completamente negativa la correlación, ahí hay una reducción en el riesgo del portafolio sustancial. Cualquier correlación que sea menor a 1, es decir, que sea una correlación imperfecta, mejora las perspectivas de riesgo del portafolio. Y esa es la lógica que hay detrás. No es solo que los activos alternativos entreguen mayor rendimiento, menor riesgo, sino que también tienen baja correlación con los activos tradicionales y eso hace que mejore el rendimiento por unidad de riesgo de un portafolio. Y hay distintos instrumentos alternativos, no todos son iguales. Cuando uno habla de voy a invertir en alternativos, tiene que ser un poco más selectivo, tiene que ser un poco más de doble clic. Y hay distintas razones. Una encuestadora muy importante de activos alternativos encuesta principalmente a los inversionistas cuál es el principal motivo por el cual invierten en ese activo particular. Por ejemplo, en los hedge funds o fondos de cobertura, la gracia es la diversificación, es el principal argumento. No es que sea el único, pero es el principal. En private equity y venture capital es el desempeño. Esta lógica quizás de invertir en activos antes de que sean listados, por ejemplo, o emitidos, y que acaparen principalmente una alza sustancial, el caso de la curva J, como bien se habla. Para invertir en inmobiliarios, por ejemplo, la principal razón, el principal motivo es la protección ante la inflación. Y la deuda privada, que es lo que nos convoca hoy día, y que ya vamos a andar un poco más, son los rendimientos. Pero la idea acá es no hacerlo con cualquier persona, no hacerlo con cualquier manager, porque como les muestro en el gráfico de la derecha, ustedes pueden ver acá la dispersión de los rendimientos que ofrecen distintos managers para distintos tipos de activos. Por ejemplo, en las acciones globales, esta dispersión es relativamente acotada. ¿Quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que independiente del manager o la estrategia del manager en acciones globales, la diferencia no es tanta. Lo mismo pasa con renta fija global, y lo hemos visto principalmente. El alfa que se le saca principalmente, o la punta al lápiz que se le saca contra distintos benchmarks, es exigente, es compleja. Sin embargo, cuando nos vamos al mundo de los alternativos, ya empezamos a agregar commodities, tierras de cultivo, deuda privada, private equity, venture capital, vemos que la dispersión de los rendimientos es sustancial. Y si nos equivocamos, por ejemplo, en los hedge funds, al elegir managers, podemos tener una diferencia de retorno bastante sustancial porque hay distintas estrategias, hay distinta calidad de manager, hay distintos procesos operativos. Es decir, uno tiene que ser en alternativos bien selectivos, lo mismo que en la deuda privada. Y
Y la tendencia un poco apunta a eso. Lo que hemos visto, por ejemplo, en 2004, es que del mercado global invertible, que es una definición que hace Morgan Stanley, del mercado global disponible para invertir, un 6% se encontraba en alternativos el año 2004. Esto fue subiendo un 12% para el 2018 y ya se espera que la composición llegue en la zona entre un 18 y un 24 o 25%, que va un poco en nuestra línea de lo que recomendamos, que la proporción de alternativos en activos tradicionales esté entre 20 y 30%. ¿Okay? Y en ese contexto, solo para darles cifras, estamos hablando acá de que los activos tradicionales al año 2018, que son las cifras más disponibles, aunque no lo crean, estamos hablando de 100 trillones de dólares, es decir, 100 acompañado por 12 ceros, donde los alternativos estaban en 13,4 trillones de dólares. 13,4 acompañado por 12 ceros. Es una magnitud importante, pero todavía muy baja en relación a los activos tradicionales. Y la deuda privada, que insisto, es lo que nos convoca hoy día, está más cerca de 1 trillón, es decir, hay un espacio importante para crecer en ese activo. Y esta tendencia también se ha visto en los inversionistas institucionales, en los fondos de pensiones específicamente. Ustedes pueden observar, por ejemplo, en los fondos de pensiones de Estados Unidos, donde hay un sistema mixto que incorpora principalmente que se pagan o se entregan beneficios definidos. ¿Okay? Por lo tanto, hemos visto que el sistema en Estados Unidos, en los fondos de pensiones, se encuentra bastante, o está aumentando el desfondeo, principalmente porque por el envejecimiento de la población y por los bajos rendimientos que entregan los activos tradicionales. Por lo tanto, aquí hay que buscar mayor rendimiento por unidad de riesgo. Y en ese contexto uno puede observar en el mundo el porcentaje de inversiones alternativas en fondos de pensiones. Vemos que es bastante heterogéneo en distintos países. En los países desarrollados tienen mayor proporción en inversión alternativa dentro del fondo de pensiones. En Chile todavía hay mucho espacio para crecer. Esta diapositiva puede que no esté a último minuto, podría ser más cerca del 2%. Lo importante acá es representar el hecho de que todavía en términos comparativos queda mucho por crecer, y sobre todo a la luz de todo lo que estamos viendo en las reformas de pensiones. Es decir, si vamos a seguir retirando fondos, lo más importante va a ser tener que aumentar los rendimientos para poder suplir lo que nos está faltando, además de las contribuciones, evidentemente. E hicimos un ejercicio hace algún tiempo atrás que nos pareció bastante ilustrativo, bastante elocuente, y muestra principalmente cómo se posicionan en el mapa de rendimiento y riesgo los multifondos de la AFP. Y como ustedes bien saben, a mayor rendimiento, o a mayor riesgo, mayor rendimiento. Y lo que observamos acá principalmente es un mapa de rendimiento-riesgo, donde el multifondo A obviamente entrega mayor rendimiento que los otros, principalmente porque invierte más en acciones, en deuda, etc. Lo que hicimos principalmente fue restarle, multiplicar todo ese portafolio de cada uno de los multifondos por 0.85 y agregarle un índice de alternativos que incorpora índices de infraestructura, fondos de fondos, private equity, fondos inmobiliarios, etc. Y lo ilustrativo acá es que la frontera se desplaza. Es decir, es más factible para hoy día, yo creo, y vemos principalmente, no es que yo crea, lo creemos todos en Sartor, que la necesidad va a ser más latente ahora en adelante de incorporar alternativas. Ahora, mucha maravilla, pero nada es gratis en la vida. El inversionista sí, recibe elevado retorno ajustado por riesgo, recibe una mayor diversificación, una baja volatilidad y una baja correlación con los activos tradicionales, lo que implica un mayor rendimiento ajustado por riesgo. Sin embargo, los activos alternativos tienen desafíos. El desafío principal es la menor liquidez. Y ahí depende del manager, de si se transa, etcétera. De cómo lo transa, de si puede pasar por bolsa, etcétera. Mayor costo de due diligence. Por ejemplo, un bono de, qué sé yo, de Petrobras o de Codelco, tiene bastante seguimiento, tiene clasificaciones de riesgo encima, tiene a toda la comunidad inversionista invirtiendo en bonos encima. En cambio, una factura, la clasificación de riesgo o el assessment o el análisis de esos créditos depende más exclusivamente del gestor. Por eso los departamentos de riesgo operativo del gestor son clave en este negocio. También escasez de benchmark, como un fondo de acciones chileno siempre se compara con el IPSA, en cambio acá depende del tipo de deuda que estamos funcionando, etc. Entonces, aquí lo clave es el proceso, el manager y el proceso en términos de otorgamiento crediticio, etc. Y una cosa que quiero destacar que es muy interesante acá, lo que les estoy mostrando principalmente es este coeficiente de correlación del que yo les hablaba. En las dos primeras filas o columnas, en ambos dos, porque aquí vemos un mapa cruzado de correlaciones, vemos activos tradicionales, los bonos globales
y las acciones globales. Y después vienen puros activos alternativos, puros instrumentos alternativos. Y lo que podemos observar es que las correlaciones son bastante menores a 1, son imperfectas. En algunos casos son negativas, en otros son 0. El que nos convoca hoy día, que es el préstamo directo, entrega una correlación muy baja con los bonos globales, de 0. Es decir, que no tienen ninguna similitud ni positiva ni negativa con el movimiento de los bonos globales, y eso es un atributo hiper valioso para la conformación de portafolios. Y eso asociado también a un rendimiento en los préstamos directos bastante mayor que otros benchmarks, que acciones, que treasuries, etc. En ese contexto, y ya llegando un poco a lo que nos convoca, que es la deuda privada. ¿Qué es la deuda privada? La definición es muy simple. Son obligaciones que no se transan públicamente. Se lleva a cabo a través de contratos privados. Así, tal cual. Y eso da cabida para varias alternativas. Nosotros destacamos acá en naranjo los primeros dos porque son los que más nos gustan, los que más nos atraen, los que más nos especializamos. Pero existen diversos, y aquí vamos a ahondar un poco más en cómo lo hacemos, pero existen distintos tipos de deuda privada, como la deuda mezzanine, que es una deuda híbrida, que está subordinada a la deuda senior de un banco y por lo tanto es más riesgosa. También está la deuda distress, que es aquella deuda de empresas que ya están liquidadas, no liquidadas, perdón, que ya están en proceso de quiebra, en proceso de reestructuración y por lo tanto son altamente riesgosas, pero tienen un potencial de rendimiento bastante positivo. ¿Okay? Existen distintos tipos de deuda, por lo tanto, cuando se les ofrezca un fondo de deuda privada, es importante que sepan qué tipo de deuda es, porque no es todo lo mismo, no todo entra en el mismo saco. Y un poco la génesis de la deuda privada y de la proliferación de este tipo de activos va también de la línea o de la mano de que se creó un vacío de préstamos en el sector bancario a raíz del tremendo panorama regulatorio que se gestó después de la crisis subprime. Es decir, entró Dodd-Frank, entró Basilea III, y eso hizo más difícil para los bancos otorgar préstamos para zonas más riesgosas quizá o para empresas con menor tamaño. Entonces eso generó un vacío bastante atractivo para los gestores de deuda privada. Y lo que quiero destacar acá principalmente, aquí tenemos distintos tipos de inversionistas, family offices, wealth management, fondos soberanos, endowments, etc. La pregunta que se les hace en esta encuesta de, como les mencionaba, Preqin es uno de los principales consultores de activos alternativos a nivel global. Lo que se encuesta acá principalmente es cuál es la asignación actual de deuda privada en los activos administrados y cuál es la que están buscando. ¿Okay? La barra a la izquierda muestra la actual y la barra a la derecha la que se está buscando. Y vemos que en la mayoría de los inversionistas este aumento esperado es sustancial, es decir, que están buscando más de lo que tienen hoy día. Y sobre todo, por ejemplo, como les mencionaba, con los fondos de pensiones, que los rendimientos de los activos tradicionales son tan escuetos que es necesario aumentar bastante la asignación para poder lograr rendimientos relativamente razonables. Y en ese contexto, y antes de pasarle la tribuna a mi colega y amigo Alfredo, les vuelvo a reiterar, no toda la deuda privada es lo mismo. La que vemos más arriba, por ejemplo, esta deuda que yo les mencionaba, que es deuda distressed. Principalmente la deuda distress es aquella de empresas que ya están en proceso de reestructuración, en proceso de quiebra, entraron en default principalmente. Entonces, aquí la palabra proceso judicial o el proceso judicial es clave y por lo tanto es bastante más riesgosa. Hay otros tipos de deuda, la deuda mezzanine que yo les mencionaba, que era deuda más híbrida, que también tiene más volatilidad. Este en blanco no es alternativo, es deuda de bonos high yield, pero quiero ponerlo como referencia, que es deuda, son bonos corporativos de grado más especulativo y que presenta una variabilidad relativamente razonable. Y el foco de nosotros principalmente son los préstamos directos o el direct lending, que principalmente tiene un perfil de rendimiento y volatilidad que nosotros consideramos apropiado y atractivo para la conformación de portafolio. Y por eso nos dedicamos casi exclusivamente a este tipo de instrumentos. Sin más preámbulo, dejo la palabra a Alfredo. Muchas gracias, Joaquín. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo webinar de este año. Y para seguir en línea con lo que comentó Joaquín y la idea de bajarlo un poquito a Sartor, a lo que hacemos nosotros, la idea es comentarles un poquito acerca de la propuesta de valor de Sartor. Más que entrar en detalle de la rentabilidad de un fondo en particular o de la estrategia en particular, es mostrarle un poquito cómo se desarrolla todo el proceso de Sartor y cómo llegamos al producto final, que básicamente es el producto en el cual ustedes invierten o van a invertir. Entonces, primero que todo me gustaría
primero a una lámina que muestra un poquito cómo se ha comportado la deuda privada, principalmente en Chile. Acá tenemos dos gráficos, el gráfico a la izquierda muestra cuál ha sido el crecimiento de activos bajo administración en millones de dólares desde el 2010 a la fecha, y como vemos es que en el agregado, en el total, desde el 2016-2017, el crecimiento es bastante exponencial, bastante potente. Tenemos obviamente una pequeña caída en el 2020-2019 por tema de pandemia, por tema crisis social, pero la verdad la recuperación ha sido bastante mayor. Y obviamente si lo desagregamos en lo que es deuda privada nacional directa, que es básicamente inversión directa, también es bastante similar la curva. Lo indirecto, que es por medio de fondos, un poquito menos, pero sigue siendo con un buen crecimiento, y todavía lo que está en deuda, valga la redundancia, es la deuda privada en el extranjero, que pese a que tiene un crecimiento todavía es bastante menor. Y ya entrando en el mundo de Sartor, nosotros, si ven el gráfico de la derecha, al cierre del año pasado nos encontramos como la cuarta administradora que tiene activos bajo administración de deuda privada. Cerca de 270 millones al cierre del año pasado. Nos encontramos detrás de otras tres administradoras que, aparte del manejo de deuda privada, tienen otras clases de activos. Nosotros como Sartor nos caracterizamos por administrar activos netamente alternativos, principalmente en deuda privada, por medio de 5 fondos de deuda y 2 fondos inmobiliarios. Por ende, es bien importante el llegar a esto, y cómo lo hemos hecho básicamente por experiencia. Llevamos casi 9 años en esto. Devuélvete una, Juaco, por favor. Llevamos 9 años en esto, siendo de los primeros en armar un fondo en 2012, como fue el fondo táctico, y básicamente eso ha dado la confianza de ustedes de poder seguirnos y poder invertir con nosotros. Y en base a todo esto, lo que les quiero mostrar son 6 pilares fundamentales, que al final de cuentas es nuestra estrategia, nuestra propuesta de valor. Probablemente hay más, pero los que yo considero bastante importantes y relevantes a la hora de poder armar todo esto, de poder armar estos fondos y poder llegar a lo que les comentaba, al producto final. Primero, una estructura, o sea, una estructura robusta, una estructura sólida, una estructura que tenga segregación de funciones. La verdad que es sumamente importante el tener una estructura. ¿Por qué? Porque básicamente acá, para manejar un fondo, a diferencia quizás de un fondo de activos más tradicionales, un fondo de bono, un fondo accionario, no se requiere un manager con un par de analistas. La verdad que acá se requiere un equipo. La verdad que el proceso acá no se puede cortar en ninguna parte, porque la verdad que es fundamental para poder desarrollar, poder financiar y poderle hacer seguimiento a cada uno de los créditos. Esta estructura obviamente tiene que ir de la mano con equipos de experiencia. O sea, acá la gente que está, la verdad que tiene bastante experiencia en los distintos temas, en los temas de crédito, en los temas de riesgo, temas operativos. La verdad que es bastante relevante contar con un equipo que además tenga experiencia y con un gobierno corporativo que esté involucrado en la operación de la compañía. La verdad que acá tenemos nosotros, y gobierno corporativo me refiero con un directorio que participe activamente en la empresa. Nosotros como Sartor, ¿cómo lo hacemos? Por distintos comités corporativos, por ejemplo el comité de crédito, que más adelante lo vamos a comentar, comité de mora, comité de cobranza, comité de inversiones, o sea, comités donde participen los directores, donde nos entreguen su experiencia, su trayectoria y nos ayuden a tomar decisiones. Obviamente el track record, la experiencia de la compañía como un todo es sumamente importante. Este track record que comenzó en 2012 y que nos ha permitido ir avanzando en el tiempo, nuevas normas, nuevas regulaciones, mejor tecnología, mejores leyes, por ejemplo en el lado de las facturas. Toda esa experiencia nos ha llevado a poder llevar con éxito nuestras distintas estrategias, nuestros distintos fondos, y por ejemplo lo que fue el COVID del año pasado, y bueno, todavía lo que sigue siendo, lo que fue la crisis social. La verdad que esa experiencia, ese track record, la verdad que sirve para poder desarrollar de buena manera lo que nosotros les queremos entregar hacia ustedes. El cuarto pilar, la verdad que lo encuentro, al igual que todo, muy importante, que básicamente es la estrategia de financiamiento. ¿A qué me refiero con la estrategia de financiamiento? Es que cada crédito que otorgamos, cada financiamiento que hacemos, la verdad que vamos a que el deudor nos pague, sirva su deuda con el flujo del negocio, que esa es nuestra primera fuente de pago, y siempre teniendo una segunda, una tercera, incluso una cuarta fuente de pago,
que básicamente son las garantías. Pero nuestro objetivo no es ir contra la garantía, que el negocio se caiga y pagarnos con la garantía y quizás quedarnos con un excedente. No, la verdad que es financiar un buen negocio que consideramos que con él mismo nos va a poder pagar. Y no ir a la garantía, pero siempre cada estrategia que tenemos, cada fondo que tenemos, cuenta con este modelo. Y eso mismo va de la mano con la relación permanente con la contraparte, con el deudor, con el financiado. Es decir, el análisis cualitativo que se hace es sumamente importante. La verdad, el que sea referido que sea de buen carácter, que sea conocido en la industria, no financiar a cualquiera. La verdad que la parte cualitativa quizás en el papel no te garantiza mucho, pero la verdad que para nosotros es sumamente importante, y como experiencia del año pasado, del momento álgido de la pandemia, la verdad que funcionó. La verdad, sentarse a reestructurar de repente alguna deuda por temas de flujo con gente de este estilo, con este due diligence social que nosotros le hacemos, la verdad que funcionó. No significa que nunca va a ocurrir nada, siempre hay riesgos asociados, pero la verdad que uno de esta manera también los mitiga de buena manera. Y por último, tener un comité de crédito especialista. La verdad que hoy en día prácticamente todas las operaciones pasan por el comité de crédito donde tenemos directores, donde tenemos socios, directores independientes, asesores externos, especialistas en riesgo, nuestro equipo. La verdad que es fundamental contar con un comité especialista para esta clase de activos. O sea, la deuda privada es fundamental hacerlo. Estos 6 pilares básicamente engloban lo que hacemos nosotros y lo que nosotros creemos que se debe hacer para el manejo de la deuda privada y en general de los activos alternativos. Yendo a la siguiente lámina, básicamente les quería mostrar un poquito nuestra estrategia. Joaco habló de los activos alternativos, llegamos a lo que es deuda privada, y hoy día nosotros tenemos lo que es deuda privada, crédito directo, básicamente, deuda privada local, deuda privada internacional, y también tenemos 2 fondos inmobiliarios. El fondo táctico, fondo probablemente que muchos conocen, el fondo más antiguo, que tiene 2 estrategias bien puntuales: facturas, factoring y crédito de corta duración. Es un fondo en peso, es un fondo más cortito en duración, donde las facturas promedio 60 días y los créditos bajo 1 año. Es una estrategia dentro de lo que es la deuda privada. Otra estrategia bien pura que tenemos es nuestro fondo de leasing, operaciones de leasing financiero, buses, camiones, maquinaria, leaseback inmobiliario. Es un fondo indexado a la inflación y con una duración más media, una duración de 20 meses, 25 meses, es lo que busca este fondo. El Sartor Proyección es un fondo de deuda privada, que no tiene ni leasing ni factura, créditos con garantías inmobiliarias de más largo plazo, capitales preferentes, créditos automotriz, leasing habitacional, entre otros varios. Es un fondo en pesos y que también tiene operaciones en UF, ligado entre un 30 o un 40% a la UF. Nos saltamos a la parte internacional, a nuestros fondos internacionales. El Fondo Táctico Internacional, un fondo creado en 2018, que se dedica a la deuda privada fuera de Chile. Operaciones directas en Perú tenemos, facturas, créditos con garantía, bodegajes de terreno, capitales preferentes, todo bajo el fideicomiso, la estructura de fideicomiso en Perú, y lo que no se hace directo, que lo hacemos en Brasil, Estados Unidos, Europa, entre otros, directamente vía managers con exclusividad, etc. Solamente en este punto, en este fondo me tengo un poquito más, porque ya este fondo está listado en Luxemburgo. Tenemos la capacidad para ustedes, para nuestros clientes que tengan cuentas offshore, en Pershing o en otros custodios, de poder comprarlo en la plataforma, lo que también es una muy buena noticia para poder llegar a productos de este estilo, fondos de manager chilenos de deuda, pero listados fuera de Chile. Por último, en lo que es deuda, tenemos nuestro fondo Sartor Táctico Perú. Es un fondo de facturas en soles peruanos. Ustedes me podrán decir, ¿por qué soles si acá estamos en Chile? Bueno, porque acá pasamos un due diligence bastante importante con Credit Corp en Perú. Credit Corp nos eligió como su manager de facturas, o sea, para manejarle su estrategia de factura. Comenzamos en diciembre del año pasado. Hoy día el fondo ya tiene más de 50 millones de soles, que son aproximadamente unos 14 millones de dólares,
y le estamos manejando la estrategia de facturas en Perú, tal cual como lo hacemos en Chile, en pesos, en dólares, con el mismo formato, pero en Perú. En Perú ya llevamos más de 3 años trabajando, por lo que estamos inmersos ahí en ese mundo. Y nuestros dos fondos inmobiliarios, el fondo Sartor Midmall, que mezcla lo que es la renta comercial y el desarrollo, y nuestro fondo renta comercial, que es un fondo de renta comercial, lógicamente, pero un renta comercial más de nicho, más enfocado en activos puntuales y no en grandes activos, para poder obtener un yield un poquito superior. Ahora yendo un poquito a ir a nuestros pilares, voy a mostrarles un par de puntos y comentarles cosas que a mi juicio son bastante importantes. La estructura. Acá están las caras, no todas, pero las que se pueden, las primeras. Acá tenemos mucha gente y, como les decía, es importante la experiencia. Aquí hay gente que conoce, que ha trabajado en factoring, en leasing, en deuda, en riesgo. Todas estas personas y las personas que no se ven acá, la verdad que son muy necesarias para poder hilar todo el proceso, para que desde que llega un financiamiento se evalúa y finalmente se desembolsa. Es sumamente importante todo esto ante el regulador, ante el cliente, ante los auditores, etc. Para que se den una idea, una administradora que se dedica a esto, a lo que es deuda privada, activo alternativo, piénsenlo como si fuera un banco, pero en una escala mucho menor, obviamente. Pero es básicamente lo mismo, los procesos son muy similares en lo que es cobranza, en lo que es custodia, etcétera, etcétera. Es bien importante. Luego de este pilar, que es la estructura, la experiencia, el track record, nos vamos a otro pilar que también es sumamente importante, que es el tema de la evaluación crediticia. Esta lámina, obviamente, resume un poco la evaluación crediticia. Acá hay literatura y harto procedimiento que hay, pero quiero recalcar estos 4 puntos, que básicamente es la solicitud de información, cuantitativa y cualitativa. Acá se les solicita tanto a nuestras contrapartes, a nuestros financiados, a quien nosotros le vamos a otorgar un financiamiento, una serie de información cuantitativa y cualitativa que se revisa. Admisión. ¿Qué me refiero con admisión? Que nosotros tenemos un mínimo. O sea, sobre todo en estas empresas más medianas, de repente es más difícil o hay menos información, pero pese a eso nosotros exigimos un mínimo de información. Si esa información no está, no se puede seguir con la evaluación, que es el siguiente punto, el punto 3, la evaluación. Acá se revisa de todo y se llega a un reporte de crédito, donde se entregan ratios, covenants, garantías, condiciones comerciales, etcétera, para luego entregarlas al comité de crédito, que, como les decía, es uno de los pilares fundamentales. En la siguiente lámina, para mostrarles el comité especialista. La verdad que el comité de crédito, acá hay una lámina que muestra, obviamente con nombre y apellidos, quienes participan, básicamente socios, directores independientes, asesores externos de especialistas en crédito, nuestro gerente general, gerente de servicios financieros, nuestro gerente de riesgo, obviamente, donde revisamos estas operaciones. La verdad que es bastante reconfortable. Semana a semana está revisando operaciones nuevas, operaciones antiguas, que se les hace seguimiento, porque es bien importante el tema de que acá uno financie, no es solamente financiar y hasta ahí nomás. La verdad que el tema del seguimiento, del acompañamiento, de ver en qué está mi crédito, es fundamental. O sea, no digo que sea fácil financiar a una empresa o una contraparte, pero lo que es difícil es hacer el seguimiento, que se cumplan los covenants, que no haya mora, o sea, una serie de cosas que es sumamente importante, que hay que seguir para que el fondo final, que es lo que ustedes perciben, tenga el éxito que ustedes buscan y que todos nosotros buscamos. Ahora, yendo puntualmente y específicamente, nuestras estrategias de 7 fondos se dividen en prácticamente lo que es facturas y crédito. Dentro de crédito podríamos tener leasing, podemos tener deuda, pero quiero mostrarles 2 ejemplos que probablemente de nuestro modelo de financiamiento. La verdad, las fuentes de pago se puede entender, pero de repente gráficamente es bueno que lo vean, que lo perciban, y cómo opera tanto nuestro proceso de facturas como nuestro proceso de crédito. En el proceso operativo de facturas, ¿cómo parte este tema? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en el punto 1 de una empresa, un retail, un gran retail que le compra un producto, por ejemplo, a un proveedor de artículos de limpieza, y esa
y esa compra se la va a pagar en 30, 60, 90, incluso hasta más días. El punto 2, ese proveedor, ¿qué hace? Tiene esta factura, le van a pagar en 90 días, pero como es una mediana empresa con un acceso menor a la banca, necesita liquidez, capital de trabajo, para seguir produciendo y seguir vendiendo. Por lo tanto, ¿qué hace? Busca empresas de factoring. ¿Qué es lo que hace en el punto 3? Estas empresas de factoring lo que hacen es que básicamente le anticipan esta factura, lógicamente con un descuento, con una tasa, para que de esta manera este proveedor, esta empresa de artículos de limpieza, pueda seguir produciendo. ¿Dónde aparece Sartor? Ahora, en el punto 4. Lo que hace Sartor es que tiene acuerdos firmados de responsabilidad con hoy día como entre 8 y 10 empresas de factoring, de contraparte, quienes le venden esta factura al fondo, la cual es custodiada en Puerto X, que es la Bolsa de Productos de Chile, un custodio regulado, con patrimonio separado, donde las facturas quedan a nombre del inversionista, que es Sartor. ¿Por qué hacen esto los factoring? Porque básicamente en vez de quedarse con la factura los 90, 60, 120 días, ellos buscan rotar las carteras, entre más rápido roten la cartera, más ingresos tienen. Luego de que Sartor se vence la factura, lo que pasa en el punto 5 es que esta empresa deudor, este retail, le tiene que pagar a Sartor. Si este deudor no paga, que no pague no significa que el deudor entró en default o que no pagó, simplemente que el mundo del factoring opera de esta manera con algún retraso, cosa que nuestro fondo, nuestra estrategia de facturas no permite. Por ende, si a la fecha de vencimiento el deudor, la empresa retail, no paga, el factoring le devuelve el Sartor le devuelve la factura al factoring y el factoring es nuestra segunda fuente de pago. Si el factoring no paga, el proveedor de artículos de limpieza, en este caso el cedente original, es responsable y también tiene responsabilidad ante eso. Y por último, tenemos una póliza de crédito, hoy día nos asegura aproximadamente, va rotando como entre el 50 y el 60% de la cartera de factura, con Solunión, que es una compañía de seguro. Entonces, de esta manera visualizamos las 4 fuentes de pago en el mundo de la factura, la cual llevamos operando hace bastantes años y que más encima con la tecnología de la factura electrónica, el custodio Puerto X y otras cosas que han ayudado y han empujado a que esto funcione, la verdad que nunca hemos tenido un inconveniente con el mundo de la factura. Entonces, este es un ejemplo bien gráfico y bastante gráfico, a la redundancia, de cómo funciona este mundo. Pasándonos al otro ejemplo, el ejemplo del crédito, es re similar, incluso más sencillo, pero también vale la pena mostrarlo. Tenemos una empresa, como les decía, que revisamos, de buen carácter, con buena situación patrimonial de los socios, conocido en el mercado, que necesita liquidez para algún proyecto, para algún negocio o para seguir con su negocio, y va a Sartor, que es el punto 2, para pedirle un financiamiento. Sartor hace todo el análisis que les comenté antes, toda la evaluación crediticia, comités de crédito, se revisa todo lo que conversamos anteriormente, y obviamente va contra hace el financiamiento contra el flujo del negocio de este deudor. Pero, por lo siguiente, le exige otro tipo de garantía inmobiliaria, garantías personales, flujos prendados, inversiones líquidas, garantías mobiliarias, prenda de acciones, entre otras. No solamente basta con el financiamiento y el flujo del negocio, tenemos otras garantías. De repente solamente una, de repente 3, o de repente hasta 4 fuentes de pago. Luego de eso, en el punto 3, ¿qué es lo que hace? Sartor le otorga el crédito en base a las condiciones acordadas, y el punto 4 es que el deudor tiene que pagarle a Sartor. Por ende, nuestra primera fuente de pago es el deudor, nuestra segunda fuente de pago, la garantía, y la tercera, la otra garantía, si es que lo hay. Entonces, como les decía antes, no vamos en busca de la garantía. De repente las garantías son atractivas, tienen un buen loan to value, un buen colchón, como le podríamos decir, pero la verdad que lo que nos interesa es que el negocio en sí se pueda servir o pueda pagar la deuda de por sí solo. Si no, tenemos la garantía que para algo son. Eso básicamente es el pilar 3 que les nombré al principio, que es nuestro modelo de financiamiento. Y para ir terminando, solamente una gráfica de los retornos, de retornos versus duración de las carteras. De repente el gráfico de la izquierda tiende a ser un poco enredado, después Joaquín quizás en alguna pregunta lo puede explicar un poco mejor, pero básicamente tenemos nuestros 3 fondos,
la línea naranja, celeste y gris, que son los retornos de nuestros fondos, y las otras líneas más chiquititas son la duración. Entonces la relación de retorno versus duración es bastante atractiva versus otros índices de renta fija que tienen retornos y duraciones quizás no tan atractivas. La idea no es comparar activos tradicionales con deuda privada, porque son distintos, pero es para mostrarles la relación y que es una relación bastante atractiva que quizá en el gráfico de la derecha, si lo vemos contra el fondo E, no es comparar rentabilidades, lo vuelvo a repetir, básicamente los riesgos de tasa que hay asociado y lo que comentaba Joaquín de la baja correlación. Tenemos los retornos de los fondos donde muestran retornos estables, baja volatilidad, y el fondo E, que tiende a ser un fondo conservador, pero debido a los movimientos de tasa y a los activos tradicionales que tiene adentro, sufre volatilidades dependiendo dónde se encuentre en ese momento. Entonces, ahí para mostrarles un poquito el cierre de cómo se comportan esta clase de activos. Eso les quería comentar un poquito de Sartor por dentro, por decirlo. Siempre comentamos un poco del fondo, retornos, cómo se encuentra, pero yo creo que es sumamente importante que conozcan la trastienda de cómo funciona esto y de cómo se llega a poder manejar este tipo de fondos. No es algo sencillo, es algo que requiere de bastante estructura, bastante experiencia, bastante conocimiento y un equipo capaz. Y hoy día yo creo que lo tenemos y hemos ido avanzando cada vez más y mejorando cada vez más. Así que esto da para harto más, pero yo creo que con estas láminas que les mostré se hacen una idea de cómo funcionamos por dentro y lo que queremos llegar a ser como una empresa de administración de activos alternativos. Así que preguntas, bienvenido. Ahí Rodrigo, a tu disposición. Gracias Alfredo, gracias Joaquín. Muy interesante todo. Hay varias preguntas, así que partamos ahora con esta sección. Joaquín, preguntan, ¿cuáles son las actuales expectativas de inflación y en qué recomiendan invertir? A ver, las proyecciones de inflación para el presente año van, dependiendo de la fuente, van desde 3 hasta 3,5, son bastante amplias, digamos, en ese sentido. Incluso se espera que la inflación llegue a topar el 4% en el segundo semestre, digo, a la baja base de comparación. 3% está dentro de la meta y quería mostrar principalmente en la parrilla de fondos cuál es el que nos protege contra la inflación principalmente, que es el Sartor Leasing principalmente, porque está en UF. Y este fondo entrega o ha entregado retorno anual neto ha sido alrededor de UF más 4.15, lo que significa principalmente que nominal debería ser 4.15 más 3, entre 3, 3,5 dependiendo de las perspectivas inflacionarias. Pero el Sartor Leasing principalmente son operaciones de leasing con prenda de bienes y pactos de retrocompra que están asociados a la UF. Perfecto. Aquí preguntan, en línea con el tema de la correlación, ¿de qué forma valoriza su fondo de deuda privada? Yo te puedo contestar eso. Básicamente, nosotros hoy día, los fondos de deuda privada y sobre todo nuestros fondos, son fondos, entre comillas, sencillos de valorizar, son fondos a tasa de descuento. Básicamente se tiene un activo, una factura, para poner el ejemplo, o un pagaré, a un plazo determinado, a una tasa determinada, y se valoriza a descuento. Básicamente es devengo puro. Esa es la respuesta a la valorización de los activos que hay en los fondos de deuda. Perfecto, Alfredo. Un tema relevante en la deuda privada es el nivel de liquidez. A mayor liquidez del fondo, ¿cae el rendimiento? ¿Tienen fondos con distintas liquidez? Sí, lógicamente a mayor liquidez, básicamente caja, hay menor rendimiento porque ese porcentaje del fondo que está en caja tiene un retorno, hoy día lo que es el money market, prácticamente cero, y lógicamente baja el rendimiento, pero nuestra estrategia también, ya entrando más en el detalle puntual, que también es bueno comentarlo, son fondos rescatables. Al ser fondos rescatables permiten rescate, pese a que los activos en sí no son tan líquidos. Entonces, para hacer fondos rescatables, nuestra estrategia también contiene cierta cantidad de caja por fondo. Tenemos que tener liquidez por un tema de que son fondos rescatables. Y sí tenemos fondos de distinta liquidez, por ejemplo, voy a separar en dos, lo que es la liquidez por el mercado secundario, que es una liquidez que entrega que entrega el mercado, pero hoy día los primeros 3 fondos transan entre 150 a 130 millones de pesos al día, lo que es bastante líquido para esta clase de fondos.
Y segundo, por la administradora tiene liquidez desde 45 hasta 120 días el que mayor tiene. Perfecto. Aquí nos hacen una pregunta sobre la originación de los negocios nuestros. Dicen si estamos integrados verticalmente en todo el proceso o trabajamos con otras empresas como contrapartes de originación. Sí, nosotros ambas. Hoy en día nosotros, lo mostré por ahí, quizás no lo nombré mucho, tenemos un área de servicios financieros, que nuestra área de servicios financieros se dedica a la originación y a la relación con todas nuestras contrapartes, sean empresas originadoras de factura, de leasing, empresas de estructuración de deuda. No me gusta llamar broker, porque al final de cuentas un broker lo que hace es que te entrega un negocio y se va. Acá nosotros, las empresas con quien trabajamos y nos proveen de negocios, básicamente nos acompañan en toda la operación para que todo salga bien. Y aparte con nuestras contrapartes, algunas contrapartes de factoring y leasing, tenemos integración. Al final, ¿por qué? Porque el mundo de facturas es relevante, es muy relevante, pero cada vez las tasas, los spreads se han ido achicando. Entonces lo que estamos buscando es integrarnos hacia atrás, ir al mismo deudor que te entrega una factura, pero poder buscarle un financiamiento, obviamente con las garantías y con todo lo que les comenté anteriormente, obviamente a una mejor tasa, y después desembocar en lo que es el mundo de las facturas para asegurarnos también el producto de la factura. Así que sí, originamos de manera propia, tenemos contrapartes, tenemos alianzas estratégicas, tanto con factoring, con empresas originadoras, o sea, estamos ahí en un mundo bastante potente a la hora de original, porque al ser un fondo rescatable, aparte del tema de la liquidez y todo lo que eso conlleva, también hay que estar activamente buscando negocios, porque el patrimonio del fondo puede ir creciendo y uno tiene que ir colocando los recursos para poder mantener los retornos esperados que buscamos. Perfecto. Siguiendo contigo, Alfredo, preguntan ¿qué ha pasado en los últimos meses con la tasa de impago y qué expectativas está manejando para este año? ¿Y cómo se compara la morosidad de los fondos de factoring contra la morosidad de la banca? O sea, la morosidad hoy día ha bajado sustancialmente respecto a lo que fue hace un año. Hace un año en un webinar parecido hablábamos siempre igual moras bajo los 90 días, que es importante, en torno al 1,5%, 2%, es lo que es la mora en general, no voy a hablar en detalle por fondo, y hoy día la mora ni siquiera bajo los 90 días, son atrasos, bajo los 30 días, 20 días, estará en torno al 0,3%, 0,4%. Lo que veo para adelante, no te lo podría decir, pero no debería cambiar mucho a lo que estamos hoy en día. La verdad que los distintos mitigadores de riesgo, los análisis, el conocimiento de las contrapartes, de los financiados, la verdad que hace que podamos controlar bastante esto. Y hoy día, con todo el seguimiento que implementamos, que veníamos haciendo hace muchos años y que obviamente robustecimos el año pasado, la verdad que siempre puede pasar, pero hoy en día no le veo mayor inconveniente. Respecto a la banca, la verdad ahí Joaquín sí puede tener datos más económicos, pero comparar una mora de factura en nuestro fondo, que más encima no permite mora, porque el mundo de factura es bien distinto. Nosotros, como les comentaba, es un mundo con 4 fuentes de pago que no permite mora. Incluso el año pasado los factoring nos respondieron sin mayores problemas, porque es un mundo que trabaja con atraso. Y lo que es el crédito a personas o el crédito bancario, la verdad que ahí no tengo el número en mi cabeza para darte esa respuesta. Dale. Joaquín, ¿qué porcentaje de activos alternativos, como los fondos Sartor, recomiendan ustedes incorporar en un portfolio tradicional? Bueno, creo que lo mencionamos, que una magnitud razonable sería un 30%. Siempre me retan con esta respuesta, pero depende también del perfil del cliente, en términos de riesgo, de rentabilidad, de objetivo, etc. Nosotros nos sentimos cómodos con un 30% dado la coyuntura de bajas tasas que persisten hoy día. Y también, ojo, depende de las necesidades de liquidez, porque como mencionábamos, quizás depende del tipo de alternativo. Si el alternativo es bastante líquido, probablemente habría que reducir la exposición a alternativos. Pero como base general, un 30% no hace sentido. Dale. Alfredo, ¿cuál es la política de provisiones en el... No, perdona, no, esta no. Bueno, ¿cuál es la política de provisión en el fondo proyección? Más que una política de provisiones en el fondo proyección,
puntualmente, la política de provisiones para los fondos rescatables, como son los nuestros, se va a lo que es el IFRS 9, que al final es un tema contable, una normativa contable, que no voy a entrar en el detalle, pero básicamente los fondos tienen que provisionar por una pérdida esperada, todos los fondos rescatables. Y esa pérdida esperada, ¿cómo se hace? Se construye un modelo que lo construye un auditor externo, básicamente, y por cada activo que tiene el fondo les genera un factor de riesgo en base a sus garantías, el tipo de activo, etc. Y ese es el factor de provisión que finalmente se va revisando mes a mes en base al patrimonio y a los activos que entren y salen de cada uno de los fondos. Los fondos rescatables, por su tema de ser rescatables y de que van entrando y saliendo, deberían dar en promedio entre una provisión de 0,5 a un 1% de la cartera. Eso es lo que debería moverse. Perfecto. Por ahí preguntan si se puede invertir en la APB, este tipo de fondos. La respuesta es sí. Tenemos clientes que tienen invertido en su APB Prime este tipo de productos, lo cual es bastante bueno porque contienen una baja volatilidad y una rentabilidad bastante estable. Por lo tanto, para un producto como la APB es súper interesante, así que la respuesta es sí. Yo creo que estamos. La verdad es que se han hecho varias preguntas. En honor al tiempo ya llevamos casi una hora de webinar. Les quiero agradecer a todos los invitados por haberse conectado. Le quiero agradecer a Joaquín y Alfredo porque hizo una presentación súper clara, muy entretenida. Así que los dejo invitados para el próximo webinar y les pido que por favor cuando se vayan saliendo contesten la encuesta que está al final para que podamos también tener un poco de feedback y poder ir mejorando día a día estos webinars. Así que muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.